Buenos días, nos acompaña Alejandra Bella, Wilmer Callejas y quien les habla, Lindsay Sánchez. Hoy los acompañaremos en este mundo mágico sobre la ética kantiana. Iniciaremos hablando sobre Kant. Nace en 1724 y muere en 1804. Inaugura una nueva forma de hacer filosofía como una respuesta a la filosofía dogmática y racionalista. Encontraremos elementos éticos kantianos. Bueno, la primera nos habla sobre la razón pura, la cual se expresa por medio de juicios analíticos y juicios sintéticos, puesto que nos dice que acontece a una experiencia sino lo que se debe ocurrir en ella. Moral o la conciencia del bien y del mal, lo justo, lo injusto, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, pues para Kant la presencia de lo absoluto o al menos parte del absoluto en un hombre se originan en la voluntad moral, una voluntad autónoma que se encuentra en unos fines u objetos deseados. A la ética de Kant, solo la buena voluntad es absolutamente buena, en tanto que no se puede ser malo bajo ninguna circunstancia. Moralmente no es ni bueno ni malo, simplemente neutro. Deber se refiere a que la buena voluntad, bajo ciertas limitaciones, no puede manifestarse por sí sola. El hombre no es un ente puramente racional, sino que también es sensible. Contrarios al deber. El ejemplo en el que la persona que se está ahogando en el río, supongamos que disponemos de todo lo necesario para salvarlo, pero decidimos no hacerlo. Esto es no seguir mi deber, sino mi deseo. De acuerdo al deber y por inclinación inmediata, tomando el mismo ejemplo, lo salvo. En este caso, el deber coincide con la inclinación inmediata, porque el hombre que salvo es un medio a través del cual conseguiré un fin. Adecuados al deber y por inclinación inmediata. Quien se está ahogando es alguien a quien yo amo y por lo tanto trato de salvarlo, pero también el deber consiste en una inclinación, pero en este caso es una inclinación inmediata, porque la persona que salvo no es un medio sino un fin en sí mismo, la amo. Por el deber. El que ahora se ahoga me es indiferente, no es un deudor, no lo amo, simplemente es un desconocido. Pero peor aún, es un enemigo, alguien que aborrezco y mi inclinación es desearle la muerte. Pero mi deber es salvarlo y lo hago, contrario a mi inclinación. Esto es lo único caso en el que Kant considera que se trata de un acto moral bueno. Actos en el que se procede conforme a mi deber y no según una inclinación alguna. Pueden ser de dos tipos, hipotéticos y categóricos. Los hipotéticos valen como un medio para alcanzar un fin y los categóricos es la acción de mantener lo absoluto, es decir, la acción no se considera como un medio, sino como un fin en sí mismo, último e incondicional. Muchas gracias, Lindsay, por darnos esta información y también por introducirnos al mundo de la ética kantiana. Es algo complicado este tema, puede ser extenso para muchos, pero tú la has hecho muy amena, así que gracias por eso. Y quiero complementar esta información, o más que complementarla, quiero añadirle un personaje muy importante en la historia y pues en la filosofía también. Él tiene su postura en frente a la ética y quiero contrastar esa postura también con la ética kantiana. Bueno, este personaje es nada más y nada menos que Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo durante el periodo clásico de la Grecia antigua. Él fundó la escuela peripatética. Y bueno, de pronto muchos saben qué decía él sobre la ética, pero de pronto algunos no. Así que vamos a hacer un recorderis al respecto. Bueno, él daba su mirada al hombre, miraba al hombre y su vida. Es decir, es antropológica esta ética. Él se basaba en un fin. El hombre busca un fin. Ese fin último es la felicidad. Pero para llegar a la felicidad, o sea, a su fin último, debe tener en cuenta algo que se llama arete.
La arete es una virtud moral que es el resultado de la praxis. ¿Y qué es la praxis? La praxis es una actividad, son los actos que hace el hombre. Y bueno, la praxis llega al arete por medio de la prudencia. Y bueno, así que el hombre debe ser prudente, virtuoso, por medio de acciones y virtudes, para llegar a esta felicidad. Es una felicidad no innata, así que lo tenemos que buscar. Pero para buscarla debe ser comunitarista. O sea que debe basarse en la ética desde un nosotros, no solo un yo. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta eso. Solo se alcanza esa virtud con un diálogo comunitario. Bueno, ya hemos hablado de la ética para Aristóteles, entonces vamos a contrastarlos con Kant. Bueno, Kant, ¿qué decía? A diferencia de Aristóteles, Kant no tiene un fin. Es decir, Kant no habla de la felicidad como Aristóteles lo decía. Kant dice, si un hombre actúa bien, lo hace por un deber, porque debe ser así, no porque haya una consecuencia que le pueda traer un beneficio, no por eso, porque él no cree en esas consecuencias, ni tampoco cree en que los actos deben ni premiarse ni castigarse, porque para unos un premio puede ser algo como para otros puede ser ese mismo premio un castigo. Entonces, él se basa en una ética universal. La ética kantiana será llamada, por decirlo así, ética formal, porque no requiere ningún contenido material, como la felicidad para Aristóteles. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no requiere la experiencia, sino que es a priori. Por eso es formal y no material. Entonces, Kant decía, solo actuamos correctamente cuando obramos por el deber en sí mismo, sin buscar nada a cambio. Así que cuando Aristóteles habla de una prudencia, mientras que él habla de eso, Kant habla de la buena voluntad. El deber de las acciones, o sea, por medio de unas acciones sujetas a la felicidad, pero no como tal, que es el fin. Kant, por su parte, habla de la libertad política, de los derechos humanos, mientras que Aristóteles habla de alcanzar la virtud en diálogo comunitario. Esas son sus diferencias. Kant habla sobre no conveniencias, mientras que el otro habla de su felicidad. Aristóteles es una filosofía práctica. Es el que introduce el bien y el mal. Se centra primero en ver los motivos que determinan la voluntad. Así que él afirma que el fin del hombre debe ser algo práctico y realizable. Y esa felicidad, ese fin, es no otra cosa más que la actividad del alma racional ejerciendo conforme a la virtud. Mientras que Kant solo habla de la buena voluntad. Actúa por respeto al deber y no solo conforme al deber. Se puede actuar conforme al deber, pero motivos por inclinaciones, deseos, ventajas o consecuencias. Pero acá es deber por deber. Es vacía de contenido empírico. Es decir, como lo dijimos antes, es una ética no material, es formal. Bueno, así que los dejamos con Wilmer. Wilmer, ¿qué tienes por...? Y bueno, ya después de que nuestra compañera Alejandra mencionara un poco sobre lo que tiene que ver con dos posturas esenciales de la ética, que se mencionan en clases anteriores, las cuales están asociadas a la ética aristotélica y en este caso la que vamos a abordar, que viene siendo la ética kantiana. Esta ética kantiana menciona un elemento importante que viene siendo el imperativo categórico. Vamos a asociar este elemento en cuanto a la toma de decisiones, pero esta toma de decisiones está condicionada por unos dilemas que se plantean en un video propuesto por el docente Carlos Merchant, el cual plantea 8 dilemas asociados, digamos, a la toma de decisiones frente a algo que es el camino hacia la libertad. Entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta al momento de esa toma de decisiones?
digamos, la obligatoriedad del caso, que en este caso sería la libertad o el derecho a la vida que me condiciona, por lo cual se establece como un deber. Y pues pasamos básicamente a lo que tiene que ver ya con los dilemas planteados en el video. Uno está asociado a dos puertas. La primera tiene que ver con un lobo hambriento que te comería si pasas esa puerta. La otra tiene que ver con un terreno inestable. Entonces en ese terreno inestable si pisas prácticamente morirás ahogado por ese terreno. Y en medio de esas dos puertas hay una antorcha. Entonces se dice que cuál camino tomarías tú. Básicamente si el individuo tiene un conocimiento, lo que hace es decir, voy a coger la antorcha y como el lobo le tiene miedo al fuego, entonces voy a irme tras esa puerta. Pero si no tiene este conocimiento, lo que hace es decir, voy a irme, que sea lo que Dios quiera, porque en este caso Kant propone una temática más un poco religiosa. Por eso es reprochado por muchos de los filósofos, en este caso de la Edad Moderna. Y pues digamos que en este tema de la religión algunos están de acuerdo y otros no. Entonces también se plantean otro tipo de conocimientos como lo son los conocimientos a priori y los conocimientos a posteriori. Entonces estos conocimientos están basados principalmente en la experiencia del hombre. Y la experiencia se basa, por decir, en estos casos, si yo digo el lobo le tiene miedo al fuego, es porque lo vi en algún lado o porque sencillamente vi un lobo y en estos momentos tenía cercano al fuego y vi que en ese caso él reaccionaba de manera apática al mismo. Un segundo elemento está asociado, digamos que en este caso sí me parece importante abordarlo, a un individuo que está en el polo sur, pero este individuo tiene que sobrevivir una noche y tiene que escoger un iglú para hacerlo. En este caso hay dos iglús. En el primero hay un oso polar hambriento, el cual te comería si pasas la puerta de ese iglú. El otro tiene que ver con el alojamiento de unos desechos tóxicos dentro del mismo, por lo cual sería poco prudente establecerse dentro del mismo. Pero digamos que en este caso, si el individuo no tiene ese conocimiento de que los osos polares no viven en el polo sur, es muy difícil que pueda tener como ese camino hacia la libertad, bien sea porque no tiene un conocimiento basado en la experiencia o basado en sus conocimientos, en el uso de la razón, por lo cual sería poco probable que éste sobreviviera y que dijera, como lo menciona anteriormente, que sea lo que Dios quiera. Entonces, ya para finalizar, en este caso también se menciona algo que tiene que ver con una conciencia moral autónoma. Entonces cierro con ese caso para decir lo que tiene que ver con el camino hacia la libertad. Bueno, en este momento podemos hablar sobre la ética profesional docente y, ¿por qué no?, contrastemos esa ética profesional con la ética kantiana. Pues personalmente, para mí es importante coger algunos elementos de la ética kantiana para la ética profesional. El primordial es lo que atribuye a toda la ética y es el deber ser. Es decir, para mí es importante ser un buen profesor, ser éticamente correcto. Frente a diversas situaciones es importante tener en cuenta el deber ser. En esta actividad, en esta docencia, se pueden encontrar muchas acciones, muchos actos, situaciones que pueden llevarnos a confundirnos y pues bueno, por eso es que tenemos que tener en cuenta cuál es el deber ser en ese momento, qué es algo que no nos convenga a nosotros, sino más bien
qué vamos a hacer, atribuir, ayudar, independientemente que no salgamos victoriosos, pero es lo correcto, por decirlo así. Para mí es muy importante tener en cuenta esos elementos, esa reflexión, y no solo buscar una recompensa o un castigo. No hacer eso, no ser material, sino esta profesión es por vocación. Y pueda que muchas veces no sepamos qué hacer, pero es importante dar lo mejor de uno y sobre todo que hagamos las cosas por deber. No sé, Lindsay, ¿tú qué piensas? Pues Aleja, yo considero que la ética profesional se refiere a la reflexión frente a la responsabilidad de su conducta, su actuar, sus competencias frente a una sociedad. ¿Y cuál sería tu aporte, Wilmer? Vale, Lice, entonces, teniendo en cuenta tu opinión, se puede mencionar unos aspectos asociados a la ética profesional docente que menciona Kant, uno de los cuales está asociado, por ejemplo, a la conciencia moral, de lo que tiene que ver con la toma de decisiones, de lo que el hombre considera bueno, de lo que el hombre considera malo. Entonces, en ese orden de ideas, existe un imperativo categórico del cual menciona Kant, que hace alusión a lo que tiene que ver con el actuar por un deber. Es decir, el maestro actúa en una serie de deberes que están establecidos previamente en un reglamento de una institución, en un manual de convivencia si nos remitimos a un colegio. Otro de los aspectos está vinculado a la buena voluntad del individuo como tal. Entonces, en ese orden de ideas, ningún docente puede ser malo bajo ninguna circunstancia. Es decir, tiene que ser bueno en sí mismo, como lo menciona en uno de los parágrafos Immanuel Kant. Por último, se tiene en cuenta también lo que tiene que ver con la razón al momento de la determinación de las acciones del hombre. Eso sería más complementando con respecto a tu opinión lo que tiene que ver con la ética profesional docente. A continuación, vamos a plantear unos dilemas morales. Solo vamos a plantearlos. No vamos a dar solución ni socializarlos. Simplemente plantearlos. Si ustedes desean, lo pueden hacer desde la casa. Así que empecemos. Primero, un estudiante que es afrodescendiente y de origen venezolano es agredido por sus compañeros, porque además de ser de origen venezolano, afrodescendiente, también es homosexual y ciego. Así que los estudiantes le hacen bullying a este compañero. Un profesor se da cuenta de esta situación. Aún así, él no hace nada, porque él es homofóbico, racista y xenofóbico. Así que prefiere no hacer nada. El estudiante se lo busca. ¿Quién lo manda a hacer así? Bueno, ¿qué es lo que debería hacer este profesor? ¿Qué es lo correcto? Callar y dejar las cosas así. Al fin y al cabo, en serio, este estudiante se lo merece. ¿Quién lo manda a hacer así? O él debería hacer un procedimiento frente a la rectoría o la coordinación y además concientizar a sus estudiantes de que esto no es correcto, a pesar de que el profesor piensa que sí lo es. ¿Qué debería hacer? Piénselo y por ahora vamos con Lindsay. Vamos, Lindsay, ¿podrías darnos otro ejemplo sobre estos dilemas, por favor? Otro ejemplo sería que un estudiante con orientación sexual diferente, sabiendo que debe acatar las normas establecidas en una institución, lo que pretenda moralmente es sentirse apoyado por su condición de sexualidad, haciendo énfasis en su libre desarrollo e integridad física, pero el estudiante quiere acceder al baño del sexo opuesto, sabiendo que si no se puede acceder a él, se sentiría discriminado. Asimismo, se tiene en cuenta que algunos estudiantes y docentes consideran este tipo de orientación como algo irreprochable, por lo cual ver este tipo de acto es indebido para este estudiante puntualmente. Pregunta para nuestros oyentes. Considerando su formación académica como docentes, ¿qué tipo de acción hubieran implementado en este caso, teniendo en cuenta como primera medida el imperativo categórico?
Bueno, vale, Lince, muchas gracias por tu intervención. Asimismo, resaltar la intervención de nuestra compañera Alejandra, las cuales están asociadas a algo lo cual nos convoca a todos y es la igualdad. En este caso, un concepto ético muy importante para Kant, mencionándolo así en el caso del imperativo categórico, el cual tiene que ver con el principio por el cual se realiza un acto. En este caso, el docente debe obrar moralmente para que haya una igualdad para todas las personas en este caso. Y pues si mencionamos un poco lo que tiene que ver con los dos dilemas propuestos por nuestras compañeras, tenemos en cuenta la igualdad, en este caso tanto para el compañero o compañera que es discriminado y también para toda la comunidad educativa. Ahora vamos a plantear un dilema moral que tiene que ver con la pérdida académica de la calidad de un estudiante. Es decir, del docente depende que este estudiante pueda pasar o no el año. Aquí también se plantea en este caso como, digamos, esa persona que puede salvar o no a otro que se está ahogando. De cierta manera es un referente. ¿Por qué? Porque se establecen varias condiciones, una de las cuales interviene el docente de la mejor manera posible para que el estudiante aprenda y asimismo para que pueda tener un buen desempeño a lo largo de su año escolar. Asimismo, si el docente no interviene, siendo pues el director de curso, esto va a desempeñar unas ciertas limitaciones para el estudiante, como puede ser la pérdida del año académico y pues asimismo que tiene que ver con una conciencia que no ve el estudiante como el deber, en este caso la obligatoriedad que lo lleva a la necesidad de pasar el año escolar porque simplemente no le gusta, por lo cual el docente en este caso digamos que no tiene como ese plus que se debe llegar para poder ayudar de cierta manera al estudiante. Asimismo tenemos el caso en el cual pues digamos que el docente habla de una manera muy prudente con todos los docentes asociados a su estudiante, les pregunta cómo va y qué se puede hacer para este caso y pues obrar de buena fe, como se dice coloquialmente, para así poder llegar a saber qué debe o qué no debe hacer el estudiante en estos casos y teniendo en cuenta asimismo las inclinaciones por las cuales el estudiante está presentando este tipo de conducta para que su año académico sea reprobado. Entonces, como vemos acá, es muy importante la intervención por parte del docente y pues a manera de conclusión de todo esto se debe llegar a ese imperativo académico, imperativo categórico, perdón, que todos debemos tener muy en cuenta en el caso del deber del docente. No siendo más por el día de hoy, les agradezco a todos ustedes el haberme escuchado y pues espero poderlos encontrar en una próxima ocasión y no sin antes mencionar también este pequeño homenaje de cierta manera a nuestras compañeras Lindsay y a nuestra compañera Alejandra, las cuales tuvieron unas intervenciones bastante elocuentes y que se pudieron desarrollar de una manera muy apropiada con respecto a la ética kantiana. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima y nos volveremos a encontrar.